biología. Es la primera presentación de Andrea. Andrea es nuestra fellow de primer año de cuidado intensivo de la Universidad Nacional. Entonces le doy paso a Andrea para que haga su presentación y después hacemos el tallercito rápido para que se puedan ir de vacaciones, los que no van a trabajar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Rodríguez, yo soy fellow de primer año de cuidado intensivo de la Universidad Nacional. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el potasio. Voy a compartirles entonces mi pantalla. Bueno, no sé si están viendo ya. Sí, se ve y se oye perfecto. Ok, bueno. Entonces, para empezar, pues este es como el contenido que vamos a trabajar. Vamos a hablar acerca de la distribución del potasio, cuál es el papel fisiológico de los iones de potasio, cómo se da el balance de potasio en el organismo, los diagnósticos pues del trastorno del potasio. Vamos a enfocarnos ya un poco en la parte de hipopotasemia e hiperpotasemia. Entonces el potasio es el séptimo elemento más abundante en la Tierra, es un metal alcalino que está en el grupo 1 de la tabla periódica, localizado entre el rubidio y el sodio. Su número atómico es el número 19 y está compuesto por 19 protones, 19 electrones y 20 neutrones. Se caracteriza por tener un solo electrón en su nivel energético más externo y tiene tendencia a perderlo, formando así un ion monopositivo. Un segundo, pongo acá. No lo puedo ver. Bueno. Eh, entonces es un ion muy importante porque participa en funciones fisiológicas que son vitales pues en el organismo. Entonces vamos a hablar un poco de la distribución del potasio. Normalmente nosotros tenemos un contenido corporal de potasio y pues los niños entre 50 mil equivalentes por kilo aproximadamente. Este ion se va a distribuir principalmente en el espacio intracelular, donde va a tener un contenido entre 140 y 150 mil equivalentes, y a nivel extracelular entre 3.5 a 5 mil equivalentes, que también pues, va a variar pues, según la edad. Este porcentaje a nivel extracelular es más o menos del 2%, y esta diferencia que se da a nivel extracelular va a ser muy importante para pues, comprometer la vida pues, de un paciente. La eliminación del potasio se da por tres vías: a través del sudor, que es una vía pues no muy significativa del 5%, las heces, que son del 15%, y la orina, que son del 80%. Es muy importante acá tener en cuenta que los pacientes, por ejemplo, con enfermedad renal crónica, pueden llegar a aumentar la excreción por heces hasta un 40 o un 50%, entonces para que tengan en cuenta ese dato cuando revisemos otras cosas. Adicionalmente, la distribución del potasio, su almacenamiento pues se va a dar principalmente a nivel del músculo estriado, donde podemos tener un contenido hasta de 3.000 mil equivalentes, en el hígado, donde se puede tener un contenido hasta de 200 mil equivalentes, en los glóbulos rojos, en el hueso y en la piel son las otras zonas donde tenemos los principales, pues, digamos, zonas de almacenaje del potasio. Entonces, por eso, digamos que la masa muscular viene interviniendo, siendo pues un importante factor cuando se da la liberación del potasio. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque cumple un papel fisiológico en muchos pues, mecanismos celulares. Entonces, a nivel intracelular, vamos a encontrar que el potasio mantiene pues, el volumen intracelular. Vamos a ver que tiene una relación muy estrecha con el sodio y con la liberación de algunas hormonas, y por eso pues, va a participar en ese mecanismo. También participa en la regulación del pH intracelular, en las funciones enzimáticas celulares, en la síntesis de ADN, proteínas, que pues son muy importantes para el crecimiento, y a nivel de la diferencia transmembrana que hay del potasio a nivel intracelular y extracelular, pues su papel va a ser muy importante en los potenciales de membrana en reposo, en la actividad neuromuscular, en la actividad cardíaca y en la resistencia vascular. Todos estos mecanismos pues ya los voy a explicar mucho más a fondo.
Entonces, es muy importante entender cómo es la participación del potasio en los potenciales de acción. Acá tenemos un potencial de acción característico en espiga, que es típico pues de la mayoría de las células nerviosas, es este dibujo, esta gráfica que encontramos acá, y el potencial de acción va a tener algunas variaciones a nivel de las células cardíacas. Entonces, pues como para recordar un poquito cómo es la función del potasio a nivel del potencial de acción, entonces esto es una célula nerviosa, normalmente digamos que estamos en un estado basal, que en la mayoría de células va a ser negativo entre menos 70 menos 90 milivoltios, y lo que va a ocurrir es que en la fase inicial, para que se genere la despolarización, acá tenemos un estímulo que puede ser la liberación de neurotransmisores, de hormonas o un estímulo eléctrico, va a generar la apertura de unos canales dependientes de voltaje, que son canales de sodio. Acá se produce el proceso de despolarización de la célula. Luego, hasta que se abran todos esos canales, entonces podemos llegar a un umbral positivo pues, de las células hasta más 30 milivoltios, aunque hay algunas células, por ejemplo, las neuronas más pequeñas, que pueden alcanzar el umbral de cero. Y posteriormente, entonces lo que va a ocurrir es que se van a abrir los canales de potasio, pues que son los que nos interesan, que van a participar de una manera muy importante en la repolarización de esa célula. Acá es para recordarles que la célula normalmente se repolariza, pero va a llegar a un umbral de electronegatividad mucho mayor al de su potencial de reposo. Entonces ahí es donde interviene la bomba sodio-potasio ATPasa, que es la que nos va a volver al umbral pues, normal de la célula, que pues, es el umbral base que ella tenía. ¿Cuál es la diferencia entre la mayoría de las células y las potenciales de acción de las células cardíacas? Es este, que para que lo tengan en cuenta, y es que en las células cardíacas y en las células pues marcapaso vamos a encontrar que se va a generar esta meseta. Entonces, el mecanismo es pues casi que similar al de las otras células. Vamos a tener unos canales de sodio que también son canales dependientes de voltaje. Esos canales son canales rápidos que van a generar, pues se abren y generan la despolarización de la célula, pero esa célula necesita no repolarizarse tan rápido porque pues necesita primero en las células marcapasos que haya pues que se envíe el impulso eléctrico del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, y en las células pues de los miocitos eh, vamos a necesitar pues que se contraiga la célula un poco más retrasada para que se dé pues los procesos de llenado pues de las cavidades cardíacas. Entonces, este retraso va a estar mediado por estos canales de calcio, que son canales de tipo L, y van a participar en esa meseta. Acá es importante resaltar que en esta zona de esta meseta, adicionalmente, el potasio se disminuye la difusión en la membrana. Entonces, eso ayuda a que la repolarización tampoco se dé tan rápido. Luego se abren ya los canales dependientes de voltaje de potasio, empieza pues a salir el potasio y la célula vuelve a llegar a su estado basal. Otra vez en esta fase de repolarización, pues participa la bomba sodio-potasio ATPase. Entonces, ¿cómo se da el balance de potasio a nivel corporal? Vamos a tener pues dos importantes, digamos, mecanismos para regular ese balance de potasio. Uno va a ser a nivel interno, como lo vimos, que es la regulación que se da entre el compartimento del líquido intracelular y el líquido extracelular. Hay muchas bombas, pues, o diferentes canales que funcionan en algunas células que ayudan a transportar ese potasio, pero digamos que uno de los más importantes va a ser el canal sodio-potasio ATPase. Entonces, pues para recordar un poquito y rápidamente, el canal de sodio-potasio ATPase lo que va a hacer es que genera la salida de 3 sodios y la entrada de 2 potasios, y va a ser un canal dependiente de energía, entonces pues va a generarse la degradación de ese ATP. Entonces, esto puede limitar en algunas ocasiones, en algunos mecanismos celulares, esta falta de energía, pues que no funcione bien esa bomba. El siguiente mecanismo que ayuda en el balance del potasio ya va a ser un mecanismo, pues, como externo, que pues es la ingesta gastrointestinal. Entonces, pues normalmente la ingesta de una persona es más o menos de 60 a 100 mil equivalentes kilo día de potasio.
y la absorción se va a dar principalmente a nivel de yeyuno y de ilio. La absorción es básicamente pasiva y transcelular y va a ser mediada por un mecanismo de arrastre a nivel transcelular, perdón, paracelular. Eh, y, eh, y es como el mecanismo más importante. De todas maneras, en el colon proximal y en el colon distal también se producen, digamos que dos mecanismos de secreción pasiva de potasio, que como les decía al principio de la charla, pueden ser los mecanismos que ayudan, por ejemplo, a los pacientes que tienen una filtración glomerular disminuida, a ayudar a liberar el potasio porque es el mecanismo por el que se puede aumentar su excreción. Entonces, ese balance electronegativo que se genera acá en la luz intestinal puede ayudar un poco al arrastre de ese potasio, pero también hay otro mecanismo, sobre todo de secreción activa, que se da a nivel del colon distal, en donde participa una bomba sodio-potasio TPasa. Hay una bomba de reciclaje de potasio en la membrana vasolateral pues, de las células y una bomba sodio-potasio 2 cloros. Entonces, dependiendo pues, de las necesidades que tenga el organismo, estas bombas se van a activar para pues secretar potasio o ahorrarlo, porque como pueden ver, digamos acá la bomba sodio-potasio TPasa, entra el potasio, pero hay un canal acá que lo está reciclando, igual puede suceder con el potasio de esta bomba de sodio-potasio 2 cloros. Entonces, esto también pues está regulado dependiendo pues de las necesidades del organismo de eliminar o de reabsorber ese potasio. Y pues el mecanismo más importante para el balance externo de ese potasio va a ser la excreción renal. Entonces, ¿cómo va a ser el transporte de ese potasio en la nefrona? Normal, el 100% del potasio va a ser filtrado en el glomérulo. El 80% de ese potasio va a ser reabsorbido en el túbulo contorneado proximal. La siguiente pues reabsorción la vamos a encontrar ya acá en el túbulo, pues en la zona distal, en el túbulo contorneado distal y acá ya empezando el túbulo colector. Acá es muy importante resaltar que esta zona del túbulo de conexión, el túbulo colector inicial y el túbulo colector cortical son llamadas zonas de secreción de potasio, porque son las zonas en donde según las necesidades también que se tengan pues fisiológicamente, ya no se da reabsorción de potasio, sino que se da secreción de potasio y esa secreción puede ser desde un 20 hasta casi un 180%. Entonces, es para que lo tengan en cuenta en pues, los mecanismos en las alteraciones del potasio que vamos a explicar más adelante. Pero acá, digamos, cuando tenemos una baja ingesta, este potasio puede ser reabsorbido en esa zona luego el siguiente paso va a ser la reabsorción acá como en el conducto colector medular. Entonces, en las diferentes zonas de la nefrona se va a producir pues la absorción o la secreción de potasio. Entonces, para resaltar, en el túbulo proximal siempre vamos a tener reabsorción de potasio, igual que en el asa gruesa de Henle. Y en la zona distal, como les mostraba en el gráfico de la nefrona, siempre vamos a tener pues secreción. Entonces tenemos acá pues que el 65 a veces puede subir hasta el 80, se va a dar la reabsorción de potasio en el túbulo proximal. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Hay dos vías principales y es una vía de arrastre de solvente en la que pues obviamente con la absorción de agua se va a dar la absorción de potasio y otra vía que es paracelular que va a depender de la electropositividad que se va a generar acá en la luz del tubo, pues de la nefrona, del túbulo ahí en la nefrona. Entonces, es así como se absorbe. De todas maneras, hay unos canales que se van a encontrar a nivel del túbulo proximal, que aunque no participan activamente pues, en la absorción de ese potasio, de todas maneras, según las necesidades fisiológicas, se pueden activar. Entonces, vamos a tener una bomba sodio-potasio ATPasa, unos canales de potasio, que estos son característicos de tipo ROMK, que son dependientes de energía, y un canal de potasio cloro que se pueden activar, como les digo, para aumentar la secreción de pronto si es necesario.
Acá es importante resaltar que como la absorción de potasio sea dependiente de agua, cualquier factor que disminuya la absorción de agua nos va a disminuir también la absorción de potasio. A nivel de la asa gruesa de Henle, vamos a tener que la secreción de potasio pues va a estar mediada por que es el canal más importante, que es el de potasio cloro-sodio, un canal ROMK que, como les decía anteriormente, es dependiente de energía, y este canal es muy dependiente de lo que ocurre en la membrana vasolateral, es decir, de la bomba sodio-potasio TPasa, de este canal de cloro potasio, para pues que actúe el principal, digamos así, mecanismo acá en el asa gruesa. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si nosotros bloqueamos esta bomba de potasio ATPase acá a nivel vasolateral, va a haber una desregulación de estos iones y eso va a generar pues que no se pueda reabsorber adecuadamente el potasio. Adicionalmente, este canal ROMK va a ayudar a mantener la electropositividad del lumen para que pueda actuar este canal también. Bueno, eso es básicamente y lo más importante pues como esta zona de la nefrona para que lo tengamos en cuenta ahorita que vamos a hablar pues de los trastornos del potasio. Y a nivel distal, como les decía, es la zona donde se va a producir pues la secreción de potasio. Entonces, hay pues, una zona temprana del túbulo distal y una zona, pues, digamos, más tardía, digámoslo así, del túbulo distal. En esta, pues, la secreción de potasio no es tan marcada ni tan importante. De todas maneras, pues, sí hay unos canales de sodio cloro, de cloro potasio, que también son dependientes de la acción vasolateral de la bomba sodio-potasio TPasa, que también, pues, van a ayudar a la secreción de potasio, pero digamos que su acción no es tan importante como lo que vamos a ver en las células principales del túbulo colector. Y en la zona distal sí ocurre una secreción un poco más importante. Esta está mediada por estos canales que se llaman ENAC, que lo que hacen es absorber sodio y generar un gradiente electronegativo para que se activen los canales ROMK dependientes de ATP y se dé la secreción de potasio. Entonces, esto es muy importante para que lo tengan en cuenta para que se dé la absorción de potasio. Entonces, si tenemos un déficit de sodio acá a nivel luminal, eso nos va a alterar la secreción de potasio. O si está aumentado, pues también se puede aumentar la secreción de potasio. Por eso vamos a ver que en las hipercalemias una explicación es que podemos tener natriuresis por el efecto que se genera a nivel de estos canales. Y pues siempre vamos a tener canales vasolaterales que van a estar regulando pues la homeostasis pues, de esas células del túbulo con bombas sodio-potasio TPasa y de potasio vasolateral. Ahí, a nivel, perdón, a nivel de túbulo colector, entonces vamos a tener las células principales y las células intercaladas, que acá lo más importante por resaltar es que se da la máxima excreción de potasio. Esta excreción se da a través de unos canales que se llaman los MAXICA, que son los que están estimulados pues por aldosterona para que se secrete potasio, y también van a participar los ENAC, que son canales de sodio para que se genere igual un gradiente de sodio y se aumente la secreción de potasio. En las células intercaladas normalmente van a haber unos canales de hidrógeno-potasio que cuando se aumentan su excreción, pues esto nos puede llevar pues a alcalosis con potasio bajo, entonces es también pues muy importante. Ya vamos a ver pues cuáles son los mediadores que nos pueden aumentar o disminuir la secreción de potasio pues a nivel de estas células. Entonces, ¿qué procesos van a mediar la cantidad de potasio? Normalmente, cuando nosotros tenemos una ingesta o hay aumento de potasio a nivel plasmático porque hay lisis celular eh, o porque hay pues otros mecanismos, hiperleucocitosis y se aumenta y hay una carga de potasio, vamos a ver que el aumento de ese potasio tiene un descenso muy rápido, o sea, casi que a la primera hora ya se están presentando ajustes a nivel fisiológico para que ese potasio no siga aumentando. Entonces, esto está mediado por pues por
el principal mecanismo y el primero que actúa es la translocación que hay de potasio hacia el interior de la célula. Y posteriormente ya va a empezar a actuar el mecanismo renal para regular tanto ese potasio que se acumula al interior de la célula como aumentar obviamente la excreción de ese potasio. Entonces, dentro de esos mecanismos y los que van a activar esa entrada de potasio a la célula, vamos a encontrar que está la insulina. Entonces, lo que hace la insulina es que con la activación de su receptor, por ejemplo, después de la ingesta, pues, se libera la insulina y va a generar pues, la activación de la bomba sodio-potasio TPasa para que se genere la entrada de potasio a la célula. Que es importante resaltar acá que el mecanismo que actúa sobre la absorción de glucosa y sobre la entrada de potasio a la célula van a ser mecanismos diferentes. Entonces, por ejemplo, en pacientes con resistencia a la insulina, este mecanismo puede estar afectado del GLUT4 para la absorción de glucosa, pero no vamos a ver afectado la absorción de potasio. Adicionalmente, actúan también los agonistas beta-adrenérgicos, como la adrenalina, que van a activar pues, su receptor, estimulan la adenilato ciclasa para que se aumente el AMP cíclico y también van a activar la bomba sodio-potasio ATPasa para pues, aumentar la entrada de potasio a la célula. Y también se puede activar por los receptores de aldosterona, que se activan estos receptores MR para que ingresen al núcleo y allí se ve pues, la transcripción y la producción de aldosterona que va a actuar de dos mecanismos. Normalmente digamos que no la tenemos tan en cuenta como un factor que media la entrada de potasio a la célula, pero pues, ese es como su papel menor. Y la aldosterona también, pues a nivel celular, que es su principal papel, va a estimular los canales de potasio a nivel del túbulo colector para que se aumente la secreción de potasio, que ese pues es su principal mecanismo. Hay otros procesos patológicos que nos toca tener en cuenta que participan, digamos, o que influyen en la homeostasis de ese potasio. Entonces, dentro de esos están los trastornos ácido-base. Los cambios en la tonicidad plasmática, pues la lisis celular y el ejercicio. Entonces, dentro de estos mecanismos, cabe resaltar que pues los ácido-bases tienen un papel pues, relevante. Entonces, cuando tenemos un paciente en un estado pues, de acidosis, lo que va a generar la disminución pues, del pH y el aumento de los hidrogeniones es que van a bloquear estos canales de sodio y hidrogeniones en la célula y van a bloquear también estos canales de sodio y bicarbonato a nivel celular. Ese aumento de los hidrogeniones y a nivel intracelular y esa disminución del sodio por el bloqueo de estos canales, pues nos va a bloquear o va a enlentecer un poco la bomba sodio-potasio ATPasa, entonces esto nos va a disminuir la entrada de potasio a la célula y pues va a ser un mecanismo que nos va a generar pues hipercalemia en estados de acidosis. Adicionalmente, se inhiben pues otras bombas como la sodio, potasio, cloro, también van a ser inhibidas por el aumento de esos hidrogeniones ahí a nivel intracelular. Y va a haber un aumento de la excreción de potasio también por unos canales independientes porque no se pueden pues unir adecuadamente a unas proteínas que se encuentran a nivel intracelular, entonces eso también nos va a aumentar pues los niveles de potasio plasmático. En la alcalosis, pues obviamente va a ocurrir lo contrario. Y en los cambios en la tonicidad plasmática, por ejemplo, cuando tenemos cuadros de hiperglicemia, lo que va a ocurrir en la célula es que el aumento pues, de la osmolaridad va a generar pues, que haya una salida de sodio y de agua y eso va a disminuir el tamaño pues, celular, va a incrementar pues, digamos, los niveles de potasio, aumentando pues, su excreción. Entonces va a ser uno de los mecanismos que también nos va a generar pues, la salida de potasio a nivel celular. Y pues la lisis, por la destrucción, como es un ion intracelular, pues también nos va a generar pues salida de potasio y el ejercicio, pues por lo que hablábamos, que es la principal reserva de potasio que tenemos. Se ha descrito, digamos, en los últimos
años que existe aparentemente un mecanismo de control avanzado por la alimentación del potasio. Entonces se hizo un estudio en donde se evaluó que unos pacientes se les administraba potasio a nivel endovenoso y potasio pues, por vía oral. Y lo que se encontraba es que había un aumento en la excreción del potasio sin que hubiera una afectación de los niveles séricos de potasio y además tampoco había estimulación pues, de aldosterona. Entonces empezó o se creó la hipótesis de que habían unos sensores a nivel esplácnico que estaban regulando ese aumento de la excreción de potasio. Todavía no se conoce pues exactamente cuál es el mecanismo que existe, pero sí ayudan a regular esos niveles de potasio, ayudan a aumentar la excreción renal. Aparentemente su secreción se da a nivel pues de porta, pero todavía pues digamos que están estudiando dónde están ubicados y pues cuál es su funcionamiento pues exacto. Otra, pues digamos, de las vías que ha tomado el estudio del potasio es evaluar que tiene un ritmo circadiano, pues su control, su homeostasis. Entonces, se hizo un estudio en donde se evaluaron pacientes a los que se les administraron por 2 días niveles, digamos que basales de una dieta rica pues de una dieta normal en potasio y acá fueron 2 días, acá fueron 6 días que se les administró una dieta rica en potasio y luego por 4 días más se les administraron dietas normales de potasio. Y lo que se encontró es que había una disminución a nivel de la medianoche en la excreción de potasio. Ellos daban la dieta cada 6 horas y hacían cuantificación de potasio urinario cada 6 horas. Y había un pico en los niveles de excreción de potasio hacia el mediodía. Esto lo encontraron en el 40% de los pacientes a los que se administraron dietas ricas en potasio y se encontraron casi que en el 300% de los pacientes que se les administraron dietas pues normales de potasio. Entonces siempre se mantuvo como el ciclo de aumento y disminución en la excreción de potasio. Y pues empezaron pues, describir diferentes mecanismos y ha descrito pues la activación de algunos genes que estimulan pues la mayor secreción a nivel pues, del túbulo colector. Hay activación de unos genes que se llaman CLOCK que también parecen participar ahí en tener este ritmo circadiano. Y pues la hipótesis que existe en mantener este ritmo es que si se llega a alterar, puede generar pues patologías asociadas como hipertensión, pero pues digamos que eso aún falta estudiar un poco más a fondo. Bueno, entonces para hablarles un poco del diagnóstico del trastorno del potasio, entonces pues hay que tener en cuenta que, pues que como hablábamos anteriormente, el principal mecanismo de regulación del potasio pues va a ser la excreción renal. Entonces, así tengamos alteraciones que nos estén haciendo perder potasio por vías extrarrenales, eh, la evaluación de esa pérdida urinaria de potasio siempre va a ser muy importante porque eso nos va a ayudar a ver si hay mecanismos de compensación al nivel renal de las pérdidas que estamos teniendo o de las ganancias de potasio que pueden haber. Entonces podemos hacer un abordaje inicial, obviamente pues del potasio urinario, que vamos a ver más adelante cuándo va a estar aumentado y cuándo va a estar disminuido, dependiendo pues del trastorno que haya. No es tan efectivo porque puede verse alterado pues si hay diuresis osmótica o si hay otros factores que pues lo alteren. Entonces digamos que por eso lo podemos tomar en la valoración inicial, pero nos tenemos que guiar por otros parámetros pues para tenerlo en cuenta. También podemos utilizar la excreción fraccional de potasio, que nos va a reflejar la cantidad excretada de potasio en relación a la cantidad filtrada. Y en situación cuando tenemos una tasa de filtración glomerular normal, pues sus valores van a estar entre el 10 al 20% y pues ya vamos a ver pues cómo lo podemos utilizar. De todas maneras, pues siempre pues debemos evaluar pues los valores séricos que ya vamos a ver más adelante. Entonces, siempre tener en cuenta
que la concentración urinaria de potasio solo puede valorarse adecuadamente si el paciente está eubolémico y si excreta más de 100 milimoles día de sodio, pues porque se puede ver afectado por la excreción de aldosterona y otros mecanismos que nos pueden alterar pues estos valores. Pero digamos que una de las medidas que más se utilizan es el gradiente transtubular de potasio. Este nos tiene en cuenta pues el potasio urinario por la osmolaridad plasmática, el potasio del plasma por la osmolaridad de la orina, y lo que nos va a ayudar a ver es la actividad mineralocorticoide, por lo que hablábamos antes que se puede ver afectada por si tenemos un aumento de la excreción de agua. Entonces, digamos que esto nos va a ayudar como a corregir un poco ese factor pues, de alteración o que nos pueda alterar esos valores de excreción urinaria de potasio. Cuando tenemos un valor menor de 4, vamos a hablar de ausencia de actividad mineralocorticoide y en la zona distal que les hablaba que es la zona de secreción. Y cuando tenemos un valor de 7, pues vamos a hablar de que hay presencia de actividad mineralocorticoide. Siempre, de todas maneras, los autores que escribieron pues este método, cuando evaluaron varios casos, se dieron cuenta pues que de todas maneras es necesario para su interpretación que haya un sodio urinario mayor de 25, por lo que hablábamos que para la absorción de potasio, de todas maneras, siempre debe haber por los canales en NAC unos valores transtubulares de potasio importantes para que se dé la secreción de potasio. Y siempre debe haber una relación de una osmolaridad urinaria y plasmática mayor de 1, o sea, la osmolaridad urinaria no debe ser mayor de la plasmática porque también pues, puede alterar estos valores. Y pues hay unas consideraciones especiales para cuando hacemos diagnóstico de alteraciones o trastornos del potasio y son las consideraciones en relación al estado ácido-base del paciente. Entonces, cuando estudiamos las hipercalemias o las hipocalemias, debemos evaluar pues como ese estado ácido-base para ver si debemos de realizar una corrección al pH. Entonces, cuando tenemos cuadros de alcalosis, el potasio va a descender aproximadamente 0.3 mil equivalentes por cada punto unidad de aumento de CPH. Y cuando tenemos cuadros de acidosis, ese pH va a cada cambio, perdón, del 0.1 unidades en el pH va a generar pues un aumento de 0.7 mil equivalentes por litro. Esto en la acidosis metabólica, porque en la acidosis respiratoria no vamos a ver pues un cambio tan importante, el aumento solamente va a ser de 0.1 mil equivalentes por litro. Entonces, cuando hablamos de hipopotasemia, vamos a hablar de valores de potasio por debajo de 3.5 y se puede clasificar en leve, moderada, grave o crítica. La leve, pues vamos a manejar unos valores entre 3 y 3.5, la moderada por debajo de 3, la grave por debajo de 2.5 y una crítica por debajo de 2. Y pues hacemos la evaluación pues de la excreción renal como veíamos anteriormente, entonces podemos valorar el potasio pues urinario. Si tenemos valores mayor de 15 a 20, pues vamos a pensar en que hay un origen renal y valores menores de 15 a 20, pues vamos a pensar en que hay un origen extrarrenal. También podemos valorar la fracción excretada de potasio, si es mayor de 12, de un origen renal, y si es menor de 5 a 8%, pues extrarrenal. Y el gradiente transtubular de potasio, que si es mayor de 4 va a ser renal y menor de 7, aunque me falta un número, va a ser extrarrenal. Entonces, ¿cuáles son las causas que nos pueden generar esa alteración, esa disminución de potasio? Entonces, como veíamos, nos toca tener muy en cuenta que tenemos un potasio pues corporal total. La mayoría de veces y en la mayor parte de los casos se van a generar por déficit de potasio esas alteraciones, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando se genera más por desplazamiento transcelular del potasio, es decir, que el potasio pase eh, al espacio intracelular y que nos genere pues un falso, digamos así, nivel de potasio a nivel plasmático.
porque cuando hagamos las correcciones, esto nos puede pues, generar que cuando las células ya estén en su estado normal, pues el potasio vuelva a salir y nos genere después de esas correcciones hipercalemia. Entonces es un punto para tener muy en cuenta. ¿Cuáles son las causas que nos pueden generar ese desplazamiento transcelular de potasio? Pues como explicábamos anteriormente, la alcalosis aguda, la administración de insulina, que todos pues estos mecanismos ya los explicamos, el uso de agonistas beta-adrenérgicos. Yo revisé un estudio de unos niños hospitalizados en urgencias y una de las causas era infecciones respiratorias y era una de las principales causas de hipocalemia en esos niños que están hospitalizados en urgencias y la relación que se encontró es que muchos de ellos estaban utilizando salbutamol para el manejo de sus cuadros respiratorios, entonces era una causa importante pues de hipocalemia. También pues se ha descrito pues la toxicidad por teofilina, intoxicación por tolueno y la parálisis periódica familiar, que es un trastorno pues la verdad raro, es de origen autosómico dominante y lo que genera es que hay como una resistencia a la entrada de potasio a nivel intracelular. Esto es, digamos que periódico, entonces las crisis que dan son de 6 a 24 horas y ya resuelven, pero pues es una causa pues que hay que tener en cuenta en cuando hay desplazamientos extracelulares de ese potasio. Y en cuanto al déficit de potasio a nivel extrarrenal, entonces tenemos, pues obviamente la falta de ingesta, por ejemplo, en las niñas anoréxicas o en los pacientes con malnutrición por diferentes causas. Entonces puede ser una causa de etiología extrarrenal y pérdidas gastrointestinales de potasio, en donde podemos encontrar pérdidas gástricas y colónicas. De estas dos es muy importante resaltar que el contenido gástrico de potasio es mucho menor a la secreción que se puede encontrar a nivel colónico. Es más o menos a nivel del líquido gástrico de 10 a 20 mil equivalentes. Entonces, digamos que las pérdidas que se dan a nivel gástrico no son tan importantes como las que podemos encontrar a nivel de colon. Por eso las diarreas intensas sí nos pueden producir hipocalemias bien marcadas o los pacientes que tienen cirugías eh, también nos pueden generar un aumento en las pérdidas de potasio. Y de etiología renal, entonces podemos encontrar las fases poliúricas de la necrosis tubular renal, procesos de diuresis osmótica, administración pues, de algunos agentes que tienen efectos calidiuréticos como antibióticos, entre estos pues, la anfotericina es una de las que más nos produce hipocalemia, obviamente diuréticos como la furosemida nos pueden producir pues, bajas de potasio a nivel plasmático. En las leucemias hay una proteína leucocitaria que también interviene pues, en la reabsorción de potasio a nivel renal, entonces que también puede estar o nos puede generar disminución a nivel plasmático, las acidosis tubular renales tipo 1 y tipo 2, el hiperaldosteronismo obviamente y un importante dato pues es la hipomagnesemia, también nos puede generar pues hipocalemia. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en estos pacientes? Entonces, podemos encontrar constipación e hipotonía. Esto se genera porque se produce un aumento de la electronegatividad del potencial de reposo y por lo tanto pues se hiperpolariza la célula. Bueno, entonces pues estos son algunos de los cambios electrocardiográficos que vamos a encontrar en las hipocalemias moderadas. Entonces vamos a encontrar pues un descenso del ST, pues que inicialmente no es tan marcado, pero luego vamos a ver que si hay una hipocalemia severa, pues sí va a ser bien importante. Hay aparición de las ondas U, que son pues marcadoras pues de una hipocalemia. Y en los cuadros más severos sí ya vamos a a tener un descenso más importante del ST y las ondas U pues van a ser bien prominentes. Este es un algoritmo pues, que nos puede guiar un poco al diagnóstico pues, de la hipocalemia. Entonces, pues normalmente con valores por debajo de 3,5, lo primero que debemos descartar es que no haya una pseudohipocalemia. La pseudohipocalemia está asociada con se deje la muestra pues, a temperaturas no adecuadas o cuando hay estados de hiperleucocitosis. Entonces, nos puede generar unos anormales, falsamente anormales niveles de potasio.
Obviamente debemos de realizar una historia clínica pues profunda y valorar cómo es el estado del volumen extracelular de ese paciente y como veíamos pues hablamos también cómo está el potasio, la orina, el potasio pues en la orina. Entonces si tenemos un potasio bajo, vamos a ver que pues el organismo está regulando adecuadamente porque está disminuyendo pues la secreción de potasio. Entonces vamos a tener o a empezar a sospechar causas más de traslocación del espacio intracelular al extracelular y causas extrarrenales. Entonces, por ejemplo, el uso pues, de diuréticos, pérdidas gastrointestinales, pérdidas cutáneas, un aporte obviamente insuficiente de potasio en los trastornos de conducta alimentaria, como veíamos, o pues que haya estimulación por insulina, por bicarbonato, porque utilizamos algún medicamento, lo que hablábamos de la parálisis periódica hipopotasémica o tratamiento con digitales. Si tenemos un potasio en orina alto, entonces ya empezamos a pensar en que hay algo más a nivel renal. Ahí evaluamos el gradiente transtubular de potasio y vemos si está disminuido, o sea, si es menor de 4, pues como recordamos, esto lo que nos va a hablar es de la acción de los mineralocorticoides. Entonces, si está menor de 4, quiere decir que hay una disminución pues, de la acción de los mineralocorticoides, entonces que hay un flujo aumentado en el túbulo distal. Eso puede ser por diuréticos, por una ingesta aumentada de sodio cloro, por lo que veíamos de los canales mediados por sodio para la secreción de potasio que hay a nivel del túbulo distal o que hay una diuresis osmótica por alguna causa. Si ese gradiente transtubular está aumentado, entonces pensamos que hay una estimulación pues, de la aldosterona por algún mecanismo, entonces ahí evaluamos cómo está ese volumen extracelular. Si está bajo, entonces miramos cómo están pues, los iones en orina. Si tenemos un cloro bajo, pues pensamos o evaluamos en el paciente si hubo vómitos o pérdidas gastrointestinales o si hubo también exposición a diuréticos o hipomagnesemia u otros trastornos ahí a nivel tubular. Si ese volumen extracelular está alto, evaluamos si el paciente tiene hipertensión. Si no hay hipertensión, sospechamos que hay una hipomagnesemia y si hay hipertensión, pues evaluamos cómo está la renina y la aldosterona. Si la renina está baja, entonces miramos el nivel de aldosterona. Si esta está baja, pues consideramos que puedan haber mineralocorticoides exógenos o uso, por ejemplo, de anfotericina B o el regal, una intoxicación por regales. Y si está alta, pues sospechamos más un hiperaldosteronismo. Puntos a recordar para la reposición, que va a ser el manejo de estos pacientes, siempre el estado ácido-base, por lo que hemos visto pues, durante la charla, que pueden afectar los niveles pues, de potasio. Si hay administración de glucosa, que también pues, nos va a generar la liberación de insulina y también nos va a alterar los niveles de potasio. Y lo que les decía, en pacientes con función renal pues, alterada, siempre pues debemos tener presente para hacer la corrección de esos pacientes, pues porque se nos puede pasar al otro lado y generarnos ya hipercalemia. Siempre que vamos a poner potasio debemos tener un volumen urinario adecuado y la coexistencia con hipomagnesemia puede impedir la adecuada corrección de potasio. Entonces, cuando vamos a corregir un potasio y como que no lo mejoramos y no lo mejoramos, siempre tenemos que sospechar que no haya una hipomagnesemia y corregirla para que la corrección del potasio también se dé. Y tener en cuenta que la disminución de 1.000 equivalente pues, por litro en el potasio sérico nos va a hablar de que las reservas también han disminuido entre 200 y 400.000 equivalentes. El tratamiento pues, de la hipocalemia va a tener 4 objetivos, que va a ser pues, reducir las pérdidas de potasio. Entonces, si el paciente está tomando laxantes, diuréticos o hay pues, otros estados que nos puedan estar generando esa pérdida de potasio, pues los tenemos que manejar. Debemos hacer pues la reposición de potasio siempre pues como lo hacemos regularmente, que es pues corregir las necesidades basales, el déficit previo que tenía el paciente y pues las pérdidas actuales que pueda tener. Evaluar pues si ya está generando algún grado de toxicidad pues a esos niveles que tiene y determinar obviamente la causa, si hay algún hiperaldosteronismo o algo que nos esté generando pues esos cuadros de hipocalemia y que podamos también pues corregir. El tratamiento, entonces, digamos que en las hipocalemias leves podríamos hacer una reposición oral, la podemos hacer
aumentando el aporte de una dieta rica en potasio. Entonces, alimentos ricos en potasio está las carnes rojas, están frutas como el mango, la naranja, el banano, el coliflor, el brócoli, nos pueden dar un aumento en el aporte de potasio a nivel dietario, o podemos hacer una reposición vía oral con ion K. La reposición vía oral se puede hacer de 1 a 1.5 mil equivalentes kilodosis, teniendo en cuenta que el ion K nos aporta más o menos 1.3 mil equivalentes por cada mililitro. Pero si el paciente no está tolerando vía oral o tiene alguna condición que no permite su reposición vía oral, pues lo podemos hacer también por vía endovenosa, aumentando pues en los líquidos basales el aporte pues de potasio, con pues diluciones de 40 a 60 mil equivalentes por litro, siempre teniendo en cuenta pues digamos que estos valores de flujo para no dar un aporte pues tan alto, perdón. Y en caso pues de que queramos hacer pues una corrección teniendo un catéter central, podemos hacer aportes pues, de infusiones por hora de 0.25 mil equivalentes por kilo en estos cuadros de hipocalemia leve. Siempre teniendo en cuenta que la concentración por vía periférica y central no debe superar estos rangos. Entonces, por vía periférica, hasta 40 mil equivalentes por litro, y por vía central de 150 a 200 mil equivalentes por litro podríamos estar pasando. Para la corrección de hipocalemias moderadas, pues podemos utilizar lo mismo, la reposición en líquidos basales, o si el paciente tolera vía oral, también podríamos utilizar esa vía, pero también podemos hacer correcciones con infusiones de 0.5 mil equivalentes por kilo en 2 horas, pues usando catéter cuando tenemos acceso central. Siempre pues evaluando una monitorización continua cuando hacemos el paso como de estas infusiones. Y en las hipocalemias pues graves, la reposición se puede hacer de 0.75 mil equivalentes por kilo en 3 horas hasta 1 mil equivalente pues por kilo. Este fue pues como el dato que encontré en la guía. Y considerar siempre lo que hablábamos, la reposición de magnesio. Si tenemos un potasio como que no mejora y no mejora, entonces considerar la reposición pues de magnesio. Lo que les hablaba, que el riesgo de hiperpotasemia por sobrecorrección es importante en pacientes cuya causa es la redistribución del potasio, con el riesgo potencial pues, de las arritmias fatales. Entonces es un dato para tener en cuenta cuando hacemos la corrección. En las hipercalemias, entonces vamos a tener pues valores de potasio mayores de 5,5 en niños pues grandes y en adultos, y pueden ser hasta valores de 6 en recién nacidos, pues por la fisiología de ellos. Y las podemos dividir también en leves, moderadas y severas. Leves hasta 6.5, moderadas de 6.5 a 7 y severas mayor de 7 mil equivalentes por litro. También acá tener en cuenta que podemos tener presente la pues, secreción transtubular de potasio, que es menor de 5 en lactantes o menor de 4 pues, en mayores de 1 año, que sugieren pues que la secreción tubular de potasio está disminuida, o sea que puede haber una causa renal de esa hipercalemia. Entonces, ¿cuál es la etiología de las hipercalemias? Que haya también un desplazamiento del potasio del espacio del espacio, perdón, intracelular al extracelular, acá me quedó mal, por lesión tisular, por un síndrome de lisis tumoral, porque hay anemias hemolíticas, como veíamos anteriormente, por las acidosis metabólicas y los mecanismos que describí, por un déficit de insulina o por el uso de bloqueantes adrenérgicos, por el mecanismo que también expuse anteriormente. O que también sea por un aumento del aporte de potasio, entonces por el uso de suplementos de potasio o por una administración excesiva de potasio, por transfusiones que se conservaron por tiempo prolongado o por tratamientos con penicilina G. Esto nos aporta más o menos 1.7 mil equivalentes por cada millón de unidades, entonces pues también para tenerlo en cuenta cuando administremos este antibiótico. O una disminución en la excreción renal de potasio, ya sea por una insuficiencia renal, por una acidosis tubular renal tipo 4, por el uso de diuréticos ahorradores de potasio, o en la enfermedad de Addison, otras enfermedades, o pues otras alteraciones ahí a nivel de la suprarrenal. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? El bloqueo en la conducción cardíaca, entonces vamos a tener que
va a haber el aumento del potasio, lo que nos va a generar es que va a haber una mayor electropositividad. Eso genera que el umbral, digamos así, sea un poco más lento para alcanzarlo. Entonces, el paso del nódulo de la aurícula al ventrículo va a ser un poco más lento. Y por eso pues, nos puede llevar a evolucionar esa fibrilación ventricular y asistolia. También pues, nos puede generar parecida de músculos esqueléticos, también por las alteraciones en la despolarización. Ahí a nivel de la membrana, nos puede producir pues, parestesia, parálisis flácida ascendente. Cuando tenemos hipercalemia a nivel del túbulo distal, también hay una disminución del túbulo proximal, perdón, hay una disminución de la producción de amonio y eso nos genera pues acidosis metabólica que también pues digamos nos puede empeorar el cuadro. Como veíamos a nivel del túbulo distal, los canales que actúan ahí también nos pueden llevar a generar natriuresis, que eso pues ya se los había explicado en la gráfica, y pues vasodilatación por la acción que tiene ahí sobre la membrana. Entonces, estos son algunos cambios pues, electrocardiográficos que vamos a encontrar en los pacientes con hipercalemia. Entonces, vamos a encontrar el primer cambio que encontramos son ondas P picudas y simétricas. En los casos, pues ya con alteraciones más severas, podemos encontrar ya T's picudas casi que alcanzando las ondas R. Prolongación posteriormente del PR y ya digamos que en la fase digamos, más grave de la hipercalemia, podemos encontrar ritmos nodales y pues la evolución hacia fibrilación ventricular y asistolia, como les decía. Esto es un diagrama, entonces, para hacer el diagnóstico de la hipercalemia, entonces, si tenemos un potasio mayor de 5,5, entonces evaluar si hay lisis pues, de células sanguíneas, entonces si tenemos cuadros, por ejemplo, de hiperleucocitosis o de trombocitosis severa, o en los niños, que es muy frecuente que se haya tomado la muestra con un torniquete muy apretado o que la muestra se haya molizado, también puede ser una causa de la hipercalemia. Entonces, evaluar esos puntos antes de definir si vamos pues a manejarlo o no. Y luego pues valorar cómo está el potasio urinario, el gradiente transtubular de potasio, si el gradiente pues está mayor de 7 o menor de 5, entonces si es mayor de 7 vamos a evaluar si hay una redistribución de ese potasio, por lo que hablábamos una redistribución del espacio del líquido intracelular al espacio extracelular o una liberación tisular por traumatismos, por lisis tumoral, por hemólisis, o si tiene una disminución pues, del filtrado glomerular. Entonces, que nos haga sospechar pues una insuficiencia renal y si no tiene alteración del filtrado glomerular, pero tiene una tasa pues, tubular de potasio menor de 5, entonces podemos empezar a pensar en que haya una enfermedad de Addison o una hiperplasia adrenal congénita o un hipoaldosteronismo o la acción pues, de otros fármacos como la espironolactona o otros diuréticos que nos van a elevar ese nivel de potasio sérico. El tratamiento, entonces, pues las opciones terapéuticas que tenemos inicialmente, pues digamos en los casos graves, el gluconato de calcio es muy importante porque nos va, digamos, a bloquear esa inhibición que hay de la despolarización que se genera, entonces nos va a estabilizar la membrana para que no se generen esas arritmias. Y empezar a usar pues fármacos que promueven el ingreso al espacio intracelular, como digamos la insulina, agonistas beta-adrenérgicos, el bicarbonato, o fármacos que favorecen la eliminación del potasio como diuréticos o resinas de intercambio iónico. Y pues ya en última medida, cuando no vemos respuesta a esos o el paciente ya tiene cambios electrocardiográficos con arritmias, pues usar pues terapias de reemplazo renal. Entonces, digamos que en la hipercalemia leve, sin síntomas clínicos y con un electrocardiograma normal, pues hay que siempre definir si es adecuada la toma, evaluar bien pues esa parte como veíamos en el flujograma, disminuir obviamente el aporte de potasio que de pronto estemos administrando, entonces restringir pues el potasio en la dieta, suspender medicamentos que nos puedan estar generando el aumento pues de potasio y y podemos empezar a tomar medidas como el uso pues, del gluconato de calcio o de diuréticos. En la
y por potasemia moderada, cuando tenemos un potasio sérico de 6,5 a 7, pues disminuir el ingreso de potasio al organismo es nuestro pues, principal mecanismo. Entonces, vamos a promover también la excreción de potasio por medio de furosemida o resinas de intercambio iónico, que estas actúan intercambiando sodio y potasio ahí en la luz intestinal y nos van a generar pues la eliminación gastrointestinal pues del potasio que tenemos como en exceso. ¿Cuál es, digamos que lo malo del uso de las resinas? Que tienen un tiempo de acción pues tardío, empiezan a actuar más o menos a las 2 horas. Entonces, pues si necesitamos una acción rápida para el descenso del potasio, no van a ser tan efectivas. Su tiempo de acción sí es un poco más largo, duran de 6 a 12 horas, pero entonces sí nos toca utilizar otras medidas para disminuir el potasio un poco más rápido si lo necesitamos de urgencia, como en los casos de las hipercalemias severas, que ya tengamos alteraciones electrocardiográficas, en donde pues podemos utilizar obviamente el gluconato de calcio como primera medida, porque nos va a estabilizar la membrana para que no se generen arritmias, que es la principal complicación. Obviamente este no nos va a disminuir el nivel de potasio, pero sí nos va a ayudar, digamos, a disminuir el riesgo de la complicación más grave de que el paciente entre en una fibrilación ventricular. Y pues utilizar mecanismos para el ingreso del potasio a la célula, como el uso de los beta-2 pues, adrenérgicos, utilizar el salbutamol o las soluciones polarizantes que pues combinan la insulina con la glucosa. Estas las usamos por cada unidad de insulina, más o menos aportar 3 gramos de glucosa. Se dejan más o menos por 2 horas y se evalúa pues si hubo no descenso y respuesta al potasio. El bicarbonato de sodio, si hay una acidosis pues importante asociada al cuadro clínico, también puede ser utilizado. Y pues como medida ya en donde no vemos respuesta a los otros mecanismos, pues utilizar la hemodiálisis o diálisis peritoneal si tenemos, por ejemplo, un lactante o un niño más pequeño. Y eso pues fue como todo. Andrea, mil gracias.